uno de los santos que leemos hoy en el Santoral de la Iglesia Católica, en este día 12 de agosto. Se llama Santa Juana Francisca de Chantal. Chantal era el apellido del marido. Ella nació en Francia, en la ciudad de Dijon, en el año 1572, en el seno de una familia noble. El padre era un importante político de la época, era presidente del Parlamento de la región. Cuando Santa Juana Francisca tenía 1 año y medio, su mamá murió, con lo cual quedó huérfana de madre, de muy pequeña, y el padre veló por la educación de la hija, de la pequeña. El padre supo inculcarle la fe cristiana. Ya de chiquita, esta mujer tenía unas respuestas para defender la fe no comunes por la edad. Por ejemplo, hay una anécdota que cuenta que cuando tenía 8 años, un día fue un protestante ahí, digamos, a la casa, ¿no?, de ella, y el protestante le dijo que era imposible que Jesús estuviese en la hostia consagrada, ¿no?, que la hostia consagrada, según él, no podía ser el cuerpo y la sangre de Cristo, sino pan común. No creía en ese misterio, ¿no?, este protestante. Bueno, entonces la pequeña le dijo: ¿usted sabe rezar el credo? Sí, claro, le dijo el protestante, que no era católico. Dijo: bueno, reza el credo. Entonces empezó: creo en Dios Padre Todopoderoso. Y ahí la nena le dijo: no, deténgase. ¿Usted no cree en eso? Sí, ¿cómo que no?, le dijo. Creo que Dios es todopoderoso. No. Porque si Dios fuera todopoderoso, le respondió la pequeña Juana, si Dios fuera todopoderoso, también podría hacer que la hostia consagrada fuera el cuerpo y la sangre de Cristo. Si eso no es así, según usted, es porque Dios no puede hacerlo, o sea, porque Dios no es todopoderoso. Fíjense qué razonamiento, ¿no?, el de la nena, 8 años de edad. Bueno, ese hombre, el hereje, el protestante, quedó mudo. Juana Francisca, a los 20 años, se casó con un militar, un reconocido militar, el barón de Chantal, así le decían, con quien tuvo 4 hijos, un varón y 3 mujeres. Pero cuando ella tenía 29 años, o sea, 9 años de matrimonio, el marido sufrió un accidente y murió. Resulta que fue a cazar con unos amigos y accidentalmente un amigo disparó, sin darse cuenta, contra este hombre, el esposo de Juana Francisca, y murió. Con lo cual, a los 29 años de edad, ella quedó viuda y con 4 hijos. No se volvió a casar, al contrario, le pedía mucho a Dios que le ayudara a encauzar su vida espiritual, pero no en el ámbito del matrimonio. Ella más bien quería algo distinto, ¿no? Quería criar a los hijos, educar a los hijos y dedicarse al servicio, a la caridad. Se encontró al poco tiempo con un obispo
conocido en la época, que además es un gran santo, ¿no? Se llama San Francisco de Sales. Y este hombre la guió espiritualmente, fue su padre espiritual o su director espiritual. Ella deseaba consagrarse a Dios, pero San Francisco de Sales le dijo que no era momento, que ahora debía criar a los niños, educar a los hijos, luego de la cual sí podría abrazar la vida religiosa. Bueno, así lo hizo. Educó a los hijos. El hijo varón murió en una guerra, en una batalla, porque era militar. Otra de las hijas también murió en el momento de dar a luz a su primer bebé. O sea, la vida de Juana Francisca de Chantal está marcada por la pérdida, ¿no? O las pérdidas, por el dolor. Bueno, en esos años ella practicó mucho la caridad. Tenía muchos bienes materiales, o sea, era una mujer pudiente, con lo cual usó parte de esos bienes para asistir a personas más necesitadas, a los enfermos, a los pobres. Tenía personal a cargo, ella, y a ellos, a toda esta gente que estaba a su cargo, les enseñó a rezar, los formó en la fe, los llevaba a misa, es decir, una mujer ejemplar, ¿no? Porque se cuidaba, digamos, de la vida espiritual de los empleados. En ese sentido muy destacada, ¿no? Y poniendo parte de sus bienes al servicio de los más necesitados, ¿no? Hacía misericordia o caridad con sus bienes. Bien, los hijos fueron creciendo, se hicieron ya personas mayores, y fue entonces cuando decidió, ahora sí, consagrarse a Dios como monja, digamos, ¿no? Como religiosa. San Francisco de Sales la impulsó a fundar una comunidad llamada las Hermanas de la Visitación de la Virgen María, las visitandinas, así también se las conoce, las Hermanas de la Visitación. Y bueno, fue Juana Francisca de Chantal la fundadora, ¿no?, de esta gran congregación religiosa que, cuando ella murió, tenía ya en Francia y fuera de Francia 65 casas de formación. Es decir, una congregación religiosa que logró expandirse, ¿no? Y con muchas religiosas. Esa congregación se encuentra incluso hasta el día de hoy, ¿no?, en la actualidad. También aquí en Argentina hay hermanas pertenecientes a esa congregación religiosa. Cuando murió el obispo San Francisco de Sales, quien la ayudó luego espiritualmente, como guía espiritual, fue otro santo francés llamado San Vicente de Paul, fundador de los vicentinos, ¿no?, y de las hermanas vicentinas. Murió nuestra santa Juana Francisca de Chantal cuando tenía 69 años de edad. Bueno, como dijimos entonces, una mujer
marcada por el dolor, marcada por las pérdidas, pero que sin embargo logró convivir con esas pérdidas sin quejarse, ¿no? Sin echar culpas o sin renegar. No era una renegada, ¿no? No es que decía, bueno, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice yo para que me toque esto? No. Bueno, aceptó, no se enojó con Dios, al contrario, luego le consagró la vida al Señor. Una madre de familia ejemplar y luego una religiosa ejemplar. Poniendo de lo suyo al servicio de los demás, mientras fue madre de familia, ¿no? Velando por la educación cristiana de los hijos, velando por la educación cristiana también de los empleados. O sea, una empleadora también ejemplar, ¿no? Y luego, bueno, consagrada al Señor en la vida religiosa, fundadora de 65 conventos para la época mientras ella vivió allí en Francia. Bueno, pidamos al Señor también nosotros poder amar mucho a Dios como lo hizo ella, en las pequeñas acciones de cada día, amar mucho al prójimo, incluso al prójimo que a veces nos cae mal. Ustedes saben que, esto olvidé decirlo, cuando ella quedó viuda, durante algunos años, hasta que se consagró en la vida religiosa, tuvo que compartir la vida con el suegro. Y el suegro, cuenta la historia, era un gruñón, era muy mal llevado y la criticaba un poco a la nuera. Y ella, sin embargo, lo trataba con caridad al suegro malhumorado, o gruñón, o criticón. Así que bueno, también podemos aprender de ella cómo tratar a los demás, incluso a las personas que nos son un poco a veces molestas o pesadas, incómodas. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Santa Juana Francisca, religiosa, ruega por nosotros.